Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta clase. Estamos hoy a 29 de septiembre y el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de transformada de Laplace aplicada a una derivada, es decir, vamos a aprender cómo se transforman derivadas y lo vamos a lograr a partir de la propia definición de transformada de Laplace. Bien, bueno, el día de hoy vamos a consultar algunos conceptos del primer libro y también pueden consultar estos otros libros. Los dos primeros pues se encuentran en la biblioteca digital, no, el primero y el tercero, pero este segundo de hecho es un compendio más amplio incluso que el de ecuaciones diferenciales, así es que si consultan el 3 está perfecto, todavía tiene los temas que estamos trabajando en este curso. Bueno, como mencionaba, vamos a aplicar la transformada de Laplace a una derivada, así es que vamos a suponer que f de t es una función tal que su derivada es continua en el intervalo de 0 a infinito. Así es que aplicamos la transformada a f' de t y aplicando la definición, pues esta es la integral de 0 hasta infinito. En el integrando pues tenemos el producto de e a la menos st por f', que es la función que vamos a transformar ahora. Aquí está, f' de t. Para realizar la integral, primero trabajaré sobre la integral indefinida, así es que esta integral indefinida la voy a realizar con el método de integración por partes y una vez integrada, pues ahora sí nos regresamos a sustituirla aquí para evaluar los límites que son en este caso de 0 a infinito. Bien, esta integral w la vamos a hacer por partes. La función que voy a seleccionar como u será la exponencial e a la menos st es a la que selecciono como u, y db pues será f' de t. Así es que con esta consideración diferencial de u, pues es menos s e a la menos st, que es la derivada, ¿verdad?, de esta función. Y v, pues es la integral de f', pero esa integral nos da f de t justamente. Bien, ahora usemos la integración por partes, que es u por v. Aquí está, u por v. E a la menos st por f de t. Aquí está, bueno, la escribí al revés, f de t por e a la menos st, menos la integral de b, aquí está b, diferencial de u. Diferencial de u está aquí, bueno, escribí el diferencial de t hasta el final. Ahora multiplico y ya que los signos, y ya que s no depende, es decir, la integral no depende de s, puedo colocar s fuera de la integral y únicamente nos quedamos con el producto de f de t por la exponencial. Bien, ahora, ya que tenemos la integral de w, pues ahora lo único que queda es sustituir los límites. Para evaluar el límite infinito, lo que debemos de hacer es obtener el límite de toda esta integral, de toda esta w, que resultó cuando t tiende a infinito. Podemos cambiar el parámetro como lo hacemos siempre hacia r, por ejemplo, para este caso, hacia la función. Y después evaluar en 0. Entonces, a la primera función, lo que tengo que hacer es evaluar el límite hacia infinito y después restarle la evaluación en 0. Para esta otra, pues simplemente escribo de 0 a infinito la integral y es lo que verán a continuación. Así es que la primera función, que es f de t e a la menos st, se evalúa en r y se obtiene el límite cuando r tiende a infinito. Y después la misma función, pero ahora se evalúa en 0. Recuerden que primero es límite superior menos límite inferior. Aquí está el menos. Después tenemos entonces que evaluar esa integral desde 0 hasta infinito. Pero observen que esta integral de 0 a infinito es justamente la transformada de f de t. De hecho, es la definición de la transformada de f de t. Así es que la vamos a considerar simplemente como la transformada de f de t. Vamos a suponer que el límite de la función f de r por e a la menos sr cuando r tiende a infinito es igual a 0. Más adelante les voy a pedir que consulten la definición de una función de orden exponencial, así que
bueno, estaría justificado este resultado para ese tipo de funciones. Si eso ya no ocurre, entonces el límite no, digamos, no converge a cero y no tendríamos la posibilidad de obtener la transformada de esa función f'. Recuerden que pues, no todas estas integrales impropias tienen convergencia, así que la transformada de Laplace para algunas funciones pues no estará definida. Bueno, entonces lo que vamos a suponer es que la función que estamos trabajando tiene esta característica para que logremos simplificar este primer sumando hacia cero. Entonces, hecho esto, entonces suponemos que el límite es 0. Evaluamos aquí directamente en t igual a 0, pues esto es menos f de 0. E a la menos 0 es 1, así es que esto es menos f de 0. Y de este otro lado es s por la transformada de f de t. Ahora, recordemos que la notación para la transformada de una función es usando la letra mayúscula de esa función y considerando ahora el argumento que es la variable s. ¿Okay? Entonces todo esto se llama f de s. Eso lo trabajamos en la primera parte. Resumiendo, pues la transformada de la derivada de f es s por f de s, donde f de s es la transformada de f de t, menos f de 0, f evaluado en 0. Entonces aquí sería indispensable conocer el valor de la función f en 0, ¿verdad? Eso es algo indispensable. Y es algo de lo que vamos a usar más adelante para resolver una ecuación diferencial. Veremos que las condiciones iniciales se requieren, pero justamente en t igual a 0. Bien, pues vamos ahora a continuar. Esta igualdad es de gran importancia porque es de las que vamos a estar aplicando. Pero ahora vamos a continuar todavía al caso de una segunda derivada. Vamos a ver qué ocurre para una segunda derivada. Ahora el objetivo es obtener la transformada de la segunda derivada. Aplicando la definición nuevamente, pues esta es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función que queremos transformar, que en este caso es f' de t. Ahí está. Vamos a integrar nuevamente por partes. Ahora u será e a la menos st y db será f'. Integran, bueno, aquí tendríamos que obtener du y b. Du pues es la derivada, menos s e a la menos st, y b es la integral. Si integramos f', pues obtenemos f'. Ahora, para construir la integración por partes, vean que aquí estoy haciendo la integral indefinida, así es que todavía no evaluaré los límites, sino hasta regresar ya a sustituirlo en la transformada. Entonces, esta integral indefinida pues es el producto de u por b, aquí está u por b, entonces e a la menos st f' de t menos integral de v, aquí está, diferencial de u, todo esto aquí lo tiene. Arreglando las constantes, bueno, esto es menos por menos más, entonces s queda fuera, integral de e a la menos st por f' de t. ¿Okay? Ahí está. Bien, ya tenemos la integral por partes, ahora vamos a sustituirla con los límites. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar esta primera función, que es un producto, cuando t tiende a infinito. Hacemos nuevamente el cambio de variable, t lo sustituyo como r y evalúo el límite cuando r tiende a infinito. Vamos a ver si converge o bajo qué condiciones converge. Y también en 0, entonces menos, entonces esto fue el límite superior menos, ahora el límite inferior, sustituyo t igual a 0, entonces esto es f' de 0, ahí está. Más s, y ahora esta integral pues la evaluamos de 0 hasta infinito. Entonces ya tenemos aquí todo el desarrollo de esta transformada de la segunda derivada. Igual que lo hicimos antes, ahora vamos a suponer que el producto de estas dos funciones, e a la menos sr y f' de r, cuando r tiende a infinito, pues tiende a 0. Entonces esta es la suposición que haremos. Así que este primer sumando se simplifica a 0 con esa suposición. E a la menos s por 0 pues es 1. Ajá. Todo este exponencial es igual a 1. Y lo que queda
es menos f' de 0 más s por la integral a continuación. Aquí está. Menos f' de 0 más s por la integral. Vean que esta integral es de hecho la definición de la transformada de la primera derivada. Esta es la definición. Es la integral de 0 a infinito por la exponencial y la multiplicación de f' de t. ¿Okay? Bien, pues entonces sustituyamos la transformada de f' de t. Pero pues ya en el caso anterior obtuvimos esta transformada, la transformada de f' de t. La tenemos aquí, es sf de s menos f de 0. Así es que ahora sustituimos esta transformada de f' por lo que equivale, que es sf de s menos f de 0. Haciendo ahí un poco de álgebra, multiplicamos s por s cuadrada, lo escribimos al inicio, f de s, y después menos s, que es menos s por f de 0, aquí está. Y finalmente menos f' de 0. Aquí está. Así que la transformada de la segunda derivada de f la podemos desarrollar como s cuadrada f de s menos s f de 0 menos f' de 0. Entonces vean que aquí es necesario primero que la función cumpla lo que ya mencionamos, pero además que conozcamos la función y su primera derivada evaluadas en 0. Eso es indispensable para obtener el resultado. Bien, si hacemos este desarrollo n veces, llegaremos a una, pues, y digamos, a un desarrollo que tiene más o menos el... vean el formato, si es primera derivada, esto es s por la transformada de f menos f, o sea que es como un orden antes, f de 0. Cuando hacemos segunda derivada, ahora esta variable s ahora va al cuadrado, f de s, o sea la transformada, menos, pero ahora baja un grado, el exponente de s, f de 0 menos, y vean que aquí pues es como s a la 0 y f' de 0. Entonces si hacemos la transformada de la derivada enésima de t, pues veremos que tiene esa misma secuencia. Es s a la n por f de s menos, todas las demás van a ser menos, s a la n menos 1, o sea, va a ir disminuyendo en 1 el grado, f de 0, y de aquí empiezan a aumentar las derivadas. Empieza a disminuir el exponente hasta llegar a s a la 0, digamos aquí ya no aparece porque es como un 1, pero las derivadas empiezan a aumentar hasta llegar a la derivada n menos 1, todas evaluadas siempre en 0. Bueno, aquí hay algunas condiciones para aplicar esta transformada. Yo les voy a pedir que por favor revisen dos conceptos que están involucrados aquí. Se ha supuesto que f' y f derivada n-1 hasta derivada n-1 son continuas en el intervalo de 0 infinito, 0 cerrado. Y de orden exponencial les voy a pedir que consulten en el libro de Edwards, aquí está, de hecho se encuentra en la biblioteca digital, identifiquen por ahí el capítulo 7, la referencia que yo les estoy dando es del libro en papel, yo creo que no varía con respecto al electrónico, pero bueno, de cualquier forma, con que ustedes busquen dentro del índice función de orden exponencial o función continua por tramos, van a ubicar, pero creo que no debe de variar mucho con la versión electrónica. Okay, cuando se cumplen estas dos hipótesis, f y sus derivadas hasta la derivada n-1 son continuas en intervalo de 0 a infinito y de orden exponencial, y además que la derivada enésima de f es continua por tramos también en el mismo intervalo, entonces podemos llegar a esta igualdad. Si eso no se cumple,
no podríamos simplificar los límites que supusimos valen 0 y eso nos permite, bueno, eso ya nos impide llegar a esta igualdad. ¿Okay? Bien, así que podríamos aplicar ya estos resultados para resolver una ecuación diferencial, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, comencemos con este primer ejercicio en donde pues, nos proponen una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de primer orden. Por ahora no miremos si esta ecuación diferencial se puede resolver por otro método que ya conocemos. Lo importante es que aprendamos cómo comenzar a aplicar justamente la transformada de Laplace para resolverlo. Observen que es una ecuación de primer orden, así que tenemos la primera derivada involucrada y algo muy importante que se va a requerir para usar transformada de Laplace en esta ecuación diferencial es que conocemos a la función evaluada en 0. Si esta condición inicial estuviese evaluada o tuviésemos la información de otro valor de t diferente a 0, por ejemplo y de 1, entonces no podríamos usar transformada de Laplace porque necesitamos conocerla justamente en 0. Así que pues comencemos. El esquema de solución es más o menos así. Miren, primero vamos a transformar a la ecuación diferencial. Entonces vamos a aplicar la transformada a toda la ecuación diferencial. Una vez que tengamos la transformada de la ecuación diferencial, vamos a obtener una ecuación en términos de y de s. Aquí, en el problema original, la incógnita es la función y, ¿verdad? Es la función incógnita la que buscamos que cumpla al sustituirla aquí con el múltiplo de 3 y la primera derivada que cumpla que eso corresponde a 13 veces seno de 2t. Y además que de esa familia de funciones, pues que vamos a seleccionar aquella que cumpla la condición inicial. Bien, una vez que transformamos toda la ecuación diferencial, entonces vamos a obtener una igualdad en donde la incógnita será y de s. Y de s es la transformada de y de t. Aquí tendríamos entonces una ecuación algebraica, la vamos a colocar aquí. Esta ya no será una ecuación diferencial, sino vamos a resolver una ecuación algebraica. Y una vez resuelta la ecuación algebraica en el espacio S, usando la transformada inversa, nos vamos a regresar entonces con la transformada inversa de y de s para obtener la solución y de t. Entonces nos regresamos para obtener y de t. Esta y de t ya tendrá en sí misma la aplicación de esta condición inicial. Pues entonces comencemos. Vamos a transformar lado izquierdo y lado derecho de la ecuación diferencial. Entonces aquí es derivada de y con respecto a t más 3 veces y. Y esto debe de ser igual a la transformada del lado derecho de esa igualdad, que es 13 veces seno de 2t. ¿Okay? Bien. Entonces estamos transformando lado izquierdo y lado derecho con la transformada de Laplace. A continuación usaremos las propiedades que ya estudiamos. En primer lugar, pues la linealidad, ¿verdad? Así que el lado izquierdo puede quedar como transformada de la derivada de y. Esta derivada, si ustedes quieren escribirla en la notación de primas, pueden usar esa notación. Pero bueno, cualquiera que sea la notación, pues se debe de comprender, ¿verdad?, qué es lo que estamos transformando.
En este caso también aplicamos la propiedad de linealidad. El 13 puede quedar fuera de esta transformada. Y ahora usemos la transformada de la derivada, que fue la que aprendimos hace un momento. La transformada de la derivada será S por Y, o sea, la transformada de Y, que es Y de S, menos Y minúscula evaluada en 0. Todo esto corresponde a la transformada de la derivada. Todo esto corresponde a la transformada de la derivada. Bien. Lo que sigue es transformar, o sea, sumarle 3 veces la transformada de Y, pero bueno, no conocemos cómo es Y minúscula. Esa transformada simplemente decimos que será Y de S. Y del otro lado las funciones sí son explícitas. La transformada de seno de 2t, recordemos que consiste en la constante, en este caso a, que vale 2, entre s cuadrada más esa constante a elevada al cuadrado, que es 4. Ahí está. Bien, en este punto podríamos ya aplicar el valor de y de s, perdón, de y de 0. Aquí lo vamos a colocar, y de 0, vamos a recordar cuánto vale. Y de 0 vale 6, así que podemos sustituir el valor, que es 6. Otro paso que podríamos hacer aquí mismo es factorizar y de s. Vean que aquí hay dos sumandos que tienen y de s, que es nuestra incógnita. Así que vamos a factorizar. Esto es s más 3. Aquí solamente hay que tener precaución de no confundir la letra s con el número 5, que es como el error más común. Solamente recuerden que cuál es la variable y cuál es la constante, ¿no? Creo que sí se nota ligeramente, ¿no?, la diferencia, pero bueno, para eso hay que ir siguiendo los pasos y no perdernos, para no confundir con el número 5. Menos 6 ya sustituye de 0. Ahora esto equivale a 26 sobre s cuadrada más 4. Ahí está. Vean que lo que hemos obtenido ya en este punto es justamente una ecuación, pero es una ecuación algebraica, ya no tiene derivadas por ningún lado. Es una ecuación algebraica que podemos resolver con lo que aprendimos en cursos básicos de álgebra, ¿verdad? A despejar ecuaciones. De hecho, esta es una ecuación lineal en y de s. Quizá el único conflicto aquí que podría ser es el hecho de sumar fracciones. Es en donde yo les pido prestar mayor atención, porque yo lo que he visto en varios cursos que he dado es que es donde ocurre la mayor cantidad de tropiezos. O sea, no tanto en la aplicación de la transformada, sino ya en el despeje. Es en donde he visto que generalmente pues ahí se han equivocado, ¿verdad? No todos, por supuesto, pero entonces voy a sumar 6 unidades a cada lado de esta igualdad. Y aquí mismo voy a hacer la operación de estas fracciones. Esto es s cuadrada más 4. Este es un 1 de denominador, así que es 26 más 6 por s cuadrada más 4. Ahí está. Bien, vean que pues ahora para simplificar, o bueno, para despejar, de hecho, y de s, que es nuestra incógnita, le voy a poner otro color, solamente resta dividir entre el factor s más 3 para que quede despejada y de s. Entonces vean cómo la transformación nos llevó de una ecuación diferencial a una ecuación completamente algebraica. Aquí ya no aparece absolutamente ninguna derivada, así que es una ecuación algebraica. Bueno, ahora voy a multiplicar 6 por cada uno de estos sumandos.
Y voy a escribir lo siguiente: 6s cuadrada más, acá tendríamos 24 y sumamos 26, así es que nos quedan 50 sobre s cuadrada más 4. Bueno, el siguiente paso es dividir todo entre s más 3 para despejar y de s. Así que hemos resuelto el problema de valor inicial, pero en el espacio S, ¿no? En donde ya transformamos. Bueno, entonces en el denominador nos quedará el producto de s cuadrada más 4 por s más 3. Y en el numerador será 6 s cuadrada más 50. Ahí está, ¿ok? Bien, entonces vamos, digamos, a la mitad del camino, yo lo diría así. Ya transformamos la ecuación diferencial y esta ecuación diferencial se transformó ya en una ecuación algebraica de donde podemos despejar y de s, que es la solución que estamos buscando pero transformada. Ahora el siguiente paso consiste en retornar con la transformada inversa para encontrar y de t, que es ya la solución de la ecuación diferencial, pero dentro de esa ecuación observen que ya sustituimos incluso la condición inicial. Bueno, ¿cómo transformarían esta fracción? Observen que el denominador pues es un producto de una cantidad, es una función cuadrática que ya no se puede separar más en términos de números reales y otra parte lineal. Así que vamos a trabajar la separación de fracciones algebraicas. ¿Okay? Entonces, y de s será de la forma. Aquí es importantísimo que recuerden cómo se separan las fracciones para estos casos. Tenemos un factor cuadrático irreducible. Recuerden que para ese caso se propone en el numerador una forma lineal. Esto es AS más B. No se propone, como en el caso del factor lineal, solamente una constante. Cuando es cuadrática y reducible, es una forma lineal. Entre s cuadrada más 4 y en este caso c entre s más 3. Entonces lo siguiente es encontrar las cantidades a, b y c, las constantes, de tal manera que la fracción original se pueda desarrollar, bueno, se pueda separar de esta forma. ¿Okay? Entonces los invito a pausar el video y hacer esa separación para comparar después su resultado. Bien, pues yo aquí ya tengo entonces la separación. Voy a más o menos decirles paso a paso qué es lo que hice. Primero pues ya propusimos la separación. Ahora igualo la y de s que tenemos originalmente, la que queremos separar, con la suma de fracciones, solo que esta ya la sumamos directamente. Multiplico denominadores y luego producto aquí cruzado. AS más B por S más 3 más C por S cuadrada más 4. Bien, estas dos fracciones deben de ser iguales, así que sus denominadores ya son iguales. Lo que resta es igualar. Bueno, aquí vean, las estoy multiplicando, simplemente aquí es el desarrollo. Lo que voy a igualar son los numeradores para que ya las dos fracciones sean iguales. Aquí tengo la igualación de los dos numeradores y en este caso ya hice la separación, es decir, asocié todo lo que tiene s cuadrada, s y la parte independiente. De aquí podemos construir el sistema de ecuaciones. Para que estas dos cantidades sean iguales, los coeficientes de las variables deben de corresponder. A más c, que es el factor de s cuadrado, debe de ser igual al factor 6, que es el factor de s cuadrado del lado izquierdo. 3a más b debe corresponder a 0, perdón. 3a más b
aquí lo puse como S, perdón, 3a más b, debe de ser 0 porque no hay factor en S del lado izquierdo. Y 3b más 4c, que es el término independiente, debe de corresponder a 50. ¿Ok? Entonces ahí está ya el sistema de ecuaciones. Otra opción para no resolver directamente todo el sistema de 3×3, son 3 ecuaciones con 3 incógnitas A, B y C, puede ser la sustitución de valores que den 0 en el denominador. El primero que vemos aquí pues sería S igual a menos 3. Para la parte cuadrática y reducible ya no tenemos ninguno que dé 0, ¿verdad? Ningún real que dé 0. Así que podemos aprovechar solamente el de S igual a menos 3. Lo voy a sustituir en esta igualdad. Sustituyo menos 3 más 50. Y del otro lado lo que puedo hacer es usar la parte que no he desarrollado, o sea, todo este que no he desarrollado, porque aquí todos los sumandos que tengan el factor S más 3 se van a hacer 0. Y solamente me quedaría el único que no tiene el factor S más 3. Así que el resultado será C por menos 3 al cuadrado más 4. Entonces es más fácil si lo evalúo aquí que si lo evalúo en esta última. Es lo que hice a continuación. Entonces vean que allí solamente tengo C por el factor que es menos 3 al cuadrado más 4. Entonces desarrollando para simplificar y despejar C, vemos que C vale 8. Bueno, este valor de C lo puedo sustituir en la ecuación en donde está B y C. Vamos a regresar a la ecuación, aquí está. 3b más 4c es igual a 50. Así que lo sustituimos de ahí y encontramos el valor de b. B en este caso resultó ser 6. Y finalmente, usando la primera ecuación, como ya tenemos el valor de C, podemos encontrar el valor de A. Entonces el valor de A resulta ser menos 2. ¿Okay? Entonces no tuvimos que hacer, digamos, todo el sistema de 3×3 con esta ruta, digamos, más corta. Nos permitió encontrar un valor y ya a partir de ahí los demás. Bueno, ya encontrados A, B y C, nos regresamos a la y de S que propusimos, a la separación, y sustituimos los valores. Aquí está A, B y C. Ahora, de la fracción que tiene el denominador cuadrático irreducible, hacemos la separación de los sumandos. En este caso menos 2, pues lo voy a dejar fuera de la parte variable en S. Y el 6 me conviene dejarlo factorizado, 3 por 2. Este 2 ayudará a completar la transformada que corresponde a la función seno de A por T, donde A vale 2. Entonces aquí necesito el cuadrado y aquí el lineal, ¿ok? Si A vale 2, el cuadrado pues es 4, ahí está. Entonces ya estaría completo, ¿ok? En este caso pues el 8 también lo puedo dejar fuera multiplicando, y esta es una forma que nos dará en la inversa una exponencial. Bueno, el siguiente paso ahora consiste en retroceder para encontrar, ya tenemos nuestra y de S. Ahora vamos a retornar con la transformada inversa. Vean que esta y de S pues ya la teníamos de antes, pero no podíamos transformarla de manera inversa así, teníamos que separarla. Eso fue lo que hicimos en este paso, y ahora vamos a retornar con la transformada inversa. Entonces la transformada inversa de y de S es igual a, ahora sí voy a ir escribiendo la transformada inversa de cada una de estas cantidades, menos 2, transformada inversa de S sobre S cuadrada más 4, más 3, transformada inversa de 2 entre S cuadrada más 4 más 8, transformada inversa de 1 entre S más 3. Bueno, y como ya habíamos hecho justamente la separación de las constantes de tal manera que
resultara más directa la transformada, ahora simplemente identificamos la transformada. Entonces esta fracción nos da en la transformada inversa el coseno de 2 veces t más 3 veces, en este caso es seno de 2t más 8 veces la exponencial, en este caso el valor es menos 3, es e a la menos 3t. Y esta es justamente la función y de t que estamos buscando y que es solución de la ecuación diferencial, pero además cumple con la condición inicial que nos dieron. ¿Okay? Entonces, vean que pues este método resulta muy conveniente, aunque tiene también su grado de aplicación, es decir, no es posible aplicarlo a cualquier ecuación diferencial. La función f de t debe de cumplir con las condiciones que ya hemos mencionado digamos, en el desarrollo de estas igualdades. Yo los invito a realizar el siguiente ejercicio, en donde ya está involucrada una segunda derivada. Aquí tendrían que aplicar la igualdad para segunda derivada, para primera derivada, y las dos condiciones las van a necesitar para sustituir esos valores. Probablemente ya el despeje de y de s sea un poquito más complejo. Solamente tengan precaución con la suma de fracciones, con el despeje, y de ahí en fuera creo que no habrá mayor dificultad. Yo los invito a hacer este ejercicio como trabajo extra clase y enviarlo por correo cuando lo tengan resuelto. ¿De acuerdo? También no se olviden, por favor, de consultar y tener ya en sus notas los dos conceptos que les pido revisar. Así que pueden avanzar en esto el día de hoy.